¿Cuántas de nosotras estamos viviendo con intranquilidad en nuestro corazón? Hay algo dentro de mí que hace que yo no me pueda relajar, que no baje la guardia, incluso que yo me mantenga en alerta. Y muchas veces no se trata en sí de la tormenta que yo pueda estar atravesando, sino de sentir que siempre se aproxima una. No es ni tan siquiera la sensación de encontrarme con un ladrón, sino esa sensación y sospecha que hay uno en cada semáforo o uno a la vuelta de la esquina. Y es que solo es cuestión de tiempo que algo le pueda pasar a mí o a mi familia. Nos invade esa incertidumbre, que si el virus me ataca, y sentimos que la tragedia nos persigue y que solo es cuestión de tiempo. Y comienzo a pensar, ¿qué tal si yo pierdo el trabajo? ¿Qué tal si yo me enfermo? ¿Qué tal si no logro pagar la casa? ¿No logro pagar mi universidad? ¿El colegio de mis hijos? ¿Qué tal si yo nunca me caso? ¿Qué tal si yo nunca logro pagar la deuda de mi casa? Y esa lluvia de meteoros de qué tal sí, que vienen a mí como una inquietud, esa, mis hermanas, es la ansiedad. Y la ansiedad es un temor que está ahí dándole vueltas y vueltas a mi cabeza. Es tener un presentimiento de que algo puede llegar a ocurrir. Y podríamos llegar a confundir la ansiedad con el miedo. Pero yo quiero decirte que no son iguales. El miedo ve una amenaza y la ansiedad se la imagina. El miedo te está gritando, Patti, Liz, vete. Pero la ansiedad piensa, ¿qué tal si? Y podríamos definir la ansiedad. ¿Ustedes han sentido en algún momento que pierden el aliento cuando corremos y queremos llegar a una meta y hemos corrido 10 kilómetros y sentimos que nos hace falta el aire? La ansiedad es quedarme sin aliento debido a las angustias de la vida. Y la verdad es que la ansiedad no solamente nos roba el aliento, sino que también nos roba el sueño, nos roba nuestra energía, nos roba nuestro bienestar. La ansiedad hace y causa dolores en nuestro ser. Dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de estómago. Puede hacer que dentro de ti haya un tic en el ojo. Puede ser que me eleve la presión y que me cause muchos dolores de cabeza. Y ustedes saben que aquí en el país se registran aproximadamente 102 casos de ansiedad por cada 100,000 habitantes. Y solo en Estados Unidos hay aproximadamente 50 millones de personas viviendo con ataques de ansiedad. Y entonces podríamos llegar a preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hoy en día, en estos tiempos, estamos viviendo con mayor ansiedad? Y yo quiero decirles, después de estarme preguntando esto, es por todos los cambios en el mundo, en el ambiente, en nuestra rutina a nivel social. ¿Ustedes no sienten que incluso los días pasan muchísimo más rápidos? Yo siento que ahorita acabamos de celebrar Año Nuevo y empezamos enero y en un cerrar de ojos estamos ahorita en agosto. Ya va a ser Navidad casi, ¿verdad? Y es que el mundo ha cambiado más en los últimos 20 años que en los 100 años anteriores. ¿Y en qué ha cambiado, mis hermanas? Tenemos mucha más tecnología, tenemos al alcance el Internet, el cambio climático, absolutamente todo está en nuestro alcance. Es cuestión de segundos. Nosotros nos damos cuenta qué es lo que pasa a nivel mundial. De repente estamos con una noticia y en un segundo después nos estamos dando cuenta de una nueva catástrofe. Nos hemos llenado nosotros de competencia a nivel personal, a nivel profesional, que sentimos que tenemos que cumplir. Incluso a nuestros chiquitines sentimos el miedo que si no los ponemos en muchas actividades, el miedo de que no pueda ser una persona de éxito. Y nos comenzamos a llenar nosotros de esos retos personales. Y ojo, no les quiero decir que tener retos personales sean malos, pero muchas veces ponemos una altura bien grande y sentimos que tenemos que cumplir eso. Y cuando no lo hacemos, viene la ansiedad a mi corazón. Y yo les quiero decir que la ansiedad en sí no es un pecado. La ansiedad es una emoción, pero la ansiedad te puede llevar a una conducta de pecado. ¿Cómo me lleva a una conducta de pecado? Cuando yo la comienzo a adormecer con mis temores, cumpliendo vicios, esos atracones de comida. ¿Han oído el término que decimos constantemente? Estoy comiendo por ansiedad. A mí me ha pasado muchas veces. Y yo digo, tengo que comer algo.
tengo que comer algo. Y esa ansiedad me llena. Y esa ansiedad que me lleva a mí también a descuidar a mi familia, a descuidar mis estudios, mi trabajo, tus hijos, tu esposo, a romper corazones. Ahí nos lleva a una conducta de pecado. Y miren, mis hermanos, yo quiero que nos demos cuenta del engaño incluso del mundo, porque el mundo nos presenta muchas opciones buenas, que podemos estar haciendo para tratar de salir de la ansiedad. Pero sin darme cuenta, yo me comienzo a ocupar y a ocupar de más cosas, y cuando menos siento, me siento más ansiosa. O puede ser que me hunda en un pecado y en vez de sentir que estoy saliendo de esto, me siento mucho más hundida. Hoy yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puedo saber si la ansiedad está ocupando mi corazón o tu corazón? Yo esta mañana quiero hacerte una serie de preguntas. Y yo quiero que marques, que hagas un checklist y que puedas ver si te sientes identificada con alguna de ellas. ¿Sientes tú que te estás riendo menos que antes? ¿Ves problemas en cada una de las promesas que te puedan dar? ¿Sientes que te has convertido en una persona negativa? ¿O puede ser que todas esas buenas noticias que vienen a ti, tú las comienzas a minimizar porque es demasiado bueno para ser verdad? Pronto va a ocurrir algo, porque yo asumo que algo malo va a llegar a ocurrir. Hay días que prefieres quedarte en la cama y que es imposible que te puedas levantar porque no hay energía ni ánimo para hacerlo. O has dejado de dormir bien. Si tú contestaste que sí a varias de estas preguntas, yo te quiero decir que tienes que poner atención a esta charla. Esta charla se llama Ansiosos por nada, menos preocupación y más paz. Y yo te quiero decir que nos vamos a basar en todo el desarrollo de esta charla en esta cita que vamos a leer. Dice Filipenses, y quiero que me acompañen con su Biblia, en Filipenses 4, del 4 al 8. Dice la palabra de Dios. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, mis hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en todas las clases de virtudes y en todo lo que merece alabanza. Esta es palabra de Dios. Y esta cita es una de las citas más marcadas y resaltadas. Y Dios quiere ocuparla este día para podernos animar y para podernos ayudar. Y tú me podrías decir, Majito, fuera fácil. Sí, fuera fácil. Si las tormentas de mi vida solamente fueran vientos y lluvia. Pero quiero decirte que las tempestades que yo vivo son completamente diferentes. Hay dificultades, hay problemas económicos serios, hay falta de trabajo, hay divorcios, hay enfermedades, incluso muerte. ¿Cómo me puedes pedir que yo esté ansiosa por nada? Imposible. Pero yo te quiero presentar este día a ti que me estás viendo. Quiero presentarte a quien escribió esta cita. Porque si alguien sabe encontrar refugio en estas tempestades, ese es San Pablo. San Pablo podía encontrar refugio en estas tempestades porque él tenía razones suficientes para poderse sentir ansioso. Y yo quiero que cierres tus ojos y que tú permitas que tu imaginación te lleve 2000 años atrás. Yo quiero que te imagines a un hombre mayor que está encarcelado, que está viendo por una ventana de una prisión romana. Ese es San Pablo. San Pablo tiene 60 años, tenía 30 años de ser cristiano y él se conocía todos los puertos del Mediterráneo. Yo quiero que te fijes en algo en él. Quiero que veas lo encorvado que se encuentra ahí en esa ventana, lo encorvado que se encuentra. Y puedes echarle la culpa de esa joroba a todos los kilómetros que recorrió y a los golpes que soportó.
San Pablo recibió 39 latigazos en 5 ocasiones distintas. Lo golpearon con vara otras 3, y en una ocasión lo dieron por muerto. Pablo en esos momentos había sido encarcelado, estaba encerrado, había sido abandonado por sus amigos y a lo largo de sus días había soportado naufragios, tormentas y mucha hambre. Aparte de eso, él estaba en prisión, en esa cárcel, encerrado, esperando un juicio de muerte. Es decir, que él sabía lo que le esperaba. No había escapatoria. Él iba a morir. Yo quiero que abres tus ojos. ¿Te puedes imaginar qué momentos más difíciles los que San Pablo vivió? Su futuro era oscuro, sin salida. Pero quiero que te fijes en una cosa. Cuando nosotros leemos su palabra, algo maravilloso ocurre. Nosotros vemos en esta cita maravillosa solamente paz. Encontramos paz en Filipenses 4. Solo hay paz. No hay ninguna palabra que Pablo diga que refleje miedo o queja. Ninguna, mis hermanas. En lugar de eso, él se encarga de darle gracias a Dios. Y nos invita a todos a hacer exactamente lo mismo. Y lo logra hacer, ¿saben por qué? Porque Pablo en su cárcel vivió en libertad. Y yo te quiero decir algo. Quiero que sepas que la ansiedad es como vivir en una cárcel. Y yo te pregunto y quiero que tú veas, si estás viviendo en ansiedad, cómo es la cárcel, tu cárcel de la ansiedad. ¿Qué es lo que sentimos, mis hermanas? ¿Nos sentimos solas? ¿Con pensamientos que nos atrapan, que nos amarran? ¿Podemos sentir que estamos presas, que no podemos más? ¿Sientes que te late y te palpita fuerte tu corazón? ¿Sientes esa presión en el pecho, algunas veces mareo? ¿Sientes una angustia, un llanto angustioso, miedo a perder el control o incluso miedo a llegar a morir? Yo quiero que sepas que la libertad va a venir a ti a medida yo sea consciente que la ansiedad me tiene atrapada, pero que yo quiero tomar la decisión que la quiero derribar. Esa libertad va a venir a ti y la respuesta está en cómo tú decidas llevar esta ansiedad a los pies de Cristo. Y yo quiero decirte que en esta cita Pablo hace muchas invitaciones y vamos a ir viendo cómo Pablo nos invita a que estemos menos ansiosos, a que no estemos ansiosos, sino que tengamos menos preocupación y más paz. Y él te susurra esta mañana, ten calma. Elige la tranquilidad encima de la ansiedad. Creo que todas podríamos llegar a utilizar un poco de calma en nuestra vida. Yo creo que sí. Yo la necesito. Yo necesito esa calma. Y hoy vamos a desglosar cada letra de esta palabra. Y yo te aseguro que con la ayuda de Dios vas a poder encontrar esta calma que Pablo te susurra. Pero ojo, va a exigir un trabajo de tu parte. No significa que escuchar un mensaje ya me liberó de la ansiedad. No, mis hermanas. Exige que nosotros podamos hacer caso a esas indicaciones que Pablo nos da para ayudarnos a trabajar en esa ansiedad. Pero para muchas de nosotras también puede llegar a incluir terapias y medicamentos, una ayuda médica. Y yo te quiero exhortar hoy que tú en algún momento sientes que necesitas una ayuda extra, que pidas a Dios que te lleve con alguien calificado para darte ese acompañamiento y ese diagnóstico, para ayudarte a salir de esa ansiedad de la mano de Dios también, de la mano de Dios. Y quiero que veamos qué es lo que dicen estas palabras, estas iniciales, calma. Cada letra va describiendo lo que Pablo te invita. Y yo quiero que las vayamos viendo porque son los 4 puntos que vamos a desarrollar esta mañana. Primero, celebra la bondad de Dios. Acércate a Dios y pídele su ayuda. Lleva y deja tus preocupaciones delante de Él y medita en todo lo bueno. Hoy vamos a entrar en cada una de ellas. Y si tú quieres estar ansioso por nada, comencemos por la primera. Celebrar la bondad de Dios. La receta para la ansiedad que Pablo nos da comienza con un llamado a alegrarnos. Dice la cita, el primer versículo, alégrense siempre en el Señor. Insisto, dice San Pablo, alégrense. Y este versículo es un llamado,
No es un sentimiento, mis hermanos, no es que me sienta alegre, es un llamado a una decisión y a una confianza profunda de que Dios existe, que usted tiene un Dios poderoso que existe, mi hermana, y que está pendiente de usted. Y San Pablo se había encargado a lo largo de esos 30 años de caminar en tener una fe sólida. Se había encargado de poder tener su fe sobre roca, no sobre arena movediza, sobre roca. La había cimentado que cuando vinieran tempestades, los naufragios, las tormentas, el hambre, su fe no iba a colapsar. Estaba en la cárcel y aún así no había colapsado su fe. Yo te quiero preguntar hoy a ti, ¿qué tan sólida es tu fe? Y es importante que nosotros le demos a Dios el control de todo. Y Luisita nos hablaba de eso, de darle el control de nuestra vida a Dios. Y en lugar de esto, como mujeres, porque realmente queremos como mujeres de repente tener el control de las cosas que por lo menos están a nuestro alrededor, de nuestra casa, de nuestros trabajos, de todo. Pero Dios te quiere invitar a algo hoy, que no busques tener el control de todo, sino que renuncies a él. Yo no puedo controlar el mundo, mis hermanas. Y Luisita nos lo confirmaba, pero sí puedo confiárselo a Dios. Sí se lo puedo confiar. Dios, mis hermanas, nos invita a vivir con alegría, porque esa paz sí está al alcance y no por falta de problemas. No porque en nuestra vida no vayamos a tener problemas, sino debido a la presencia poderosa de Dios. Debido a la presencia poderosa de Dios. Dios no nos va a quitar nuestros temores haciendo desaparecer el problema. Ella nos decía con Habacuc, ¿verdad? Los problemas seguían, las pruebas seguían. No va a hacer desaparecer nuestros temores quitándonos el problema. En muchas ocasiones, lo que Él va a hacer es darnos a conocer su divino poder y su presencia en nuestra vida. Y que eso va a ser suficiente también para nosotras. Y la próxima vez que yo le tema al futuro, mis hermanas, haz lo que San Pablo te dice. Alégrate en el Señor, porque Él puede hacer lo que tú y yo no somos capaces de hacer. Mostrar su obra. Comienza a llenar y en esa acción llena tus pensamientos de palabra de Dios. Doblemos rodillas en los momentos de prueba, mis hermanas, para que esas inquietudes comiencen a derretirse. Muchas veces nosotras vivimos con remordimientos que no hemos podido resolver. Fallaste como madre, como hija, como hermana. Posiblemente echaste a perder alguna relación bonita o echamos a perder nuestro matrimonio, mi carrera. He desperdiciado dinero que tuve que haber ahorrado, pero por alguna razón lo desperdicié y hoy me arrepiento. Sientes que tú no estás viviendo hoy en día tu juventud como tú quisieras vivirlo. O si tú ya viviste tu juventud, te reprochas porque no la viviste como tú lo hubieras querido vivir. ¿Y cuál es el resultado? La culpa. Y tenemos que saber que la culpa genera en mí ansiedad. Y nosotras tenemos maneras bien sofisticadas, mis hermanas, como mujeres, de poder lidiar con nuestra culpa. Y hoy vamos a ver 5 de ellas. Puede ser que tú la culpa la estés adormeciendo. ¿Cómo la adormecemos? Con un cigarrito, con un traguito, con vicios, con pornografía. Puede ser que la culpa la estemos negando o evitemos mencionarla. Y es que pretendemos que no sucedió, que no fue mi error, porque prefiero mantenerlo todo superficial y es mejor evitar. Lo evito mencionar completamente. O puede ser que yo la esté enterrando, así como el avestruz que entierra la cabeza. De esa misma manera, comenzamos a esconder la culpa en ese montón de trabajo. Y me sumerjo en el trabajo y mientras más ocupada yo me encuentre, menos tiempo me queda para pensar en eso. O puede ser que le esté desviando. Nos desquitamos con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, compañeros de trabajo. Le comienzo a gritar a medio mundo, a mis colegas, a los empleados, a toda la gente que esté cerca. Y por último, la neutralizo. ¿Y cómo la puedo neutralizar? Me vuelvo perfeccionista. Y yo no comienzo a tolerar ni metidas de patas mías, porque no me lo permito, pero mucho menos metidas de patas de gente que está a mi alrededor. No la soporto. Y miren, mis hermanas, cuando yo no resuelvo la culpa,
Eso me convierte a mí en una persona infeliz, amargada, enojada, agotada, estresada, frustrada. Y la culpa comienza a succionar nuestra vida. Pero yo te tengo una noticia este día. La gracia de Dios la restaura. La gracia del Espíritu Santo restaura nuestra culpa. Y yo te quiero dejar solo un mensaje. Si el día de hoy tú has sentido culpa en tu vida, deja que Dios se encargue de tu pasado. Deja que Dios se encargue de tu culpa. San Pablo, mis hermanas, se aferró a la gracia de Dios y él tenía razones suficientes para poder sentir culpa en su vida. San Pablo había organizado persecución y matanza de muchos cristianos. Se pueden imaginar al conocer a Cristo esa carga que sentía de culpa. Pero él se la entregó a Dios. Su culpa se la entregó a Dios. Punto. No la adormeció, no la escondió, no la negó. Se la entregó a Dios, a los pies de Cristo. ¿Qué te diría San Pablo si conocieras que hay culpa en tu vida ante la culpa? Alégrate en el Señor. Alégrate en la misericordia del Señor. Confía que Él es capaz de perdonarte. Ya deja de justificarte. Ya deja de esconderte y sumérgete en esa gracia. Tu pasado le pertenece a Cristo. Él se va a encargar de tu pasado. Y Él quiere hacer de ti todos los días algo nuevo. No importa si ayer fallamos, este día, este domingo, Él quiere hacer de ti algo nuevo. Alégrate siempre en el Señor, dice su palabra. Y una cosa, me podrán decir, es alegrarme cuando la vida me sonríe. ¿Sí o no? Es bien fácil. Pero la Luisita nos hablaba qué pasa cuando las circunstancias para una hija de Dios se vuelven oscuras. ¿Qué pasa cuando todo está en mi contra? Fíjense que yo creo que todas conocemos aquí la historia de José, del hijo de Jacob. No voy a llegar a que fue abandonado por sus hermanos, que fue tirado. Voy a llegar al punto que fue abandonado 2 años en prisión. Que él había pedido que por favor se acordaran de él. Y pasó 2 años encerrado en prisión. Creo que es tiempo suficiente para poderle decir al Señor, ¿y a dónde estás? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y muchas veces pasamos pruebas y circunstancias largas donde le podemos decir al Señor, ¿y dónde estás? Pero fíjense que Dios puede cambiar el mal en bien. Y yo quiero leerles una cita que está en Génesis 50:20 y dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para salvar a mucha gente. Luisita hablaba, palabra de Dios, que nuestra vida tiene un propósito. Incluso nuestras circunstancias tienen propósito. Y esta cita hablan 2 palabras de la grandeza de Dios. Pero Dios, mire esto, pero Dios. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios. La empresa está haciendo recorte de personal, pero Dios tiene la última palabra. El cáncer regresó, pero Dios ocupa el trono. Mi alma se siente atribulada, pero Dios me da valor. Jesús fue crucificado, pero Dios lo resucitó. Y nosotras tenemos siempre opciones en nuestra vida, mis hermanas. Nosotras nos podemos vestir de nuestro dolor, de nuestra tristeza y sentirnos mal. O podemos vestirnos de esperanza. Y yo quiero decirte que la esperanza es Cristo Jesús, mis hermanas. Amén. La esperanza es Cristo Jesús y Él nos promete que no nos va a dejar solas, que nos va a proteger, que Él se va a convertir en nuestro consuelo. ¿Y cómo me lleno de esperanza? Confiando en Dios, confiando en el Señor. La confianza en Dios es clave, mis hermanas, para poder salir de la ansiedad. Y Dios te dice, esta mañana es tiempo de esperanza. Es tiempo de esperanza y Dios te la quiere dar. Alégrate en el Señor para que de esa manera tú podrás hacer el segundo paso. Acércate a Dios y pídele ayuda. Nosotros conocemos que Dios es poderoso, que es soberano y que nosotras somos sus hijas. Lo sabemos, lo conocemos. Y ante una súplica, Dios no se hace esperar. Él no te va a poner en espera ni que le llames más tarde. Él ante una súplica escucha nuestras oraciones. Y para poder estar ansiosos por nada, dice el versículo 6 de Filipenses que leímos, no se aflijan por nada, sino que dice,
Preséntenselo todo a Dios en oración. Y con este versículo, Pablo nos llama a tomar acción contra nuestra ansiedad. Nosotros conocemos, no solo porque lo decimos, sino que lo oímos constantemente, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso, que Dios es grande. Mi pregunta para ti hoy es, ¿y tú lo vives? ¿Y tú sabes y vives, aunque lo escuchas y dices, sí, Él es poderoso en mi vida? ¿O dudas? ¿O dudas? Mis hermanos, con este versículo, Dios te manda a que tú comiences a actuar hoy y que todo lo que tú dices creer los pongas en acción. Nosotras tenemos que elegir la oración antes de la desesperación. Sí van a llegar momentos angustiosos, sí van a llegar pruebas, sí van a llegar problemas, pero elige la oración antes de la desesperación. ¿Sabes por qué? Porque la paz llega cuando nosotras oramos. La paz llega cuando nosotras oramos. Y este día Dios te invita a que tú lo busques de todo corazón, porque Él quiere que tú encuentres esa paz, quiere que tú encuentres esa esperanza y que nos invita a que tengamos y seamos mujeres de oración profunda. Cindy nos hablaba de eso, de ser mujeres de oración. ¿Y qué es la oración? La oración es ese diálogo que yo puedo tener con Dios. Es donde tú te encuentras con tu papá. Pero yo tengo que saber que cada vez que yo oro, yo tengo que descubrir que yo estoy con alguien que sí me conoce. Dios te conoce a ti. Él conoce todo su ser. Él conoce tus pensamientos. Y yo tengo que saber que Él me escucha y que Él entiende mis sentimientos, lo que yo digo, lo que yo pienso, hasta mis berrinches. Él los entiende. Él los entiende perfectamente. Y yo quiero decirles que para poder buscar esa oración profunda con el Señor, necesito y es indispensable que yo busque al Espíritu Santo. Porque Él me va a llevar a ese encuentro con Dios. Es importante que yo invoque al Espíritu Santo antes de ponerme a orar y que yo le pida que me lleve a esa mirada de amor de Dios, que me lleve a esos brazos amorosos que me están esperando, que me ayude a escucharlo más a Él y no a mi propia mente. El Espíritu Santo es el que me mueve a orar de verdad. Y por eso no deberíamos de comenzar ningún momento de oración sin invocarlo a Él. Cuando nosotros encontramos esa relación profunda con el Señor, tú comienzas a descubrir quién eres a los ojos de Dios. Y Cindy nos decía, descubrimos nuestra identidad. Y hemos oído muchas veces y sabemos, soy una hija de Dios, soy una hija de Dios, pero muchas veces no me la creo. Y viene y hoy te pregunto, ¿qué tan profunda es tu oración con Dios? Porque para que yo reconozca que soy una hija de Dios, yo tengo que orar profundamente. Y de esa manera descubro y me siento como una hija de Dios, privilegiada, hija del Rey, sabiendo que Él toma todo mi ser. Y no solamente esto, comienzo a descubrir quién es Dios para mí también. Comienzo a ver que es un Dios grande, que es un Dios poderoso, que es un Dios misericordioso. Y eso cobra sentido en mi vida. No solamente porque lo digo del diente al labio, sino que tiene un sentido en mi vida. Un sentido de amor, porque en esos momentos de prueba digo, yo sé que tengo un Dios consolador porque siento el consuelo de Dios. Siento un Dios poderoso y que es proveedor porque yo sé que en mi casa no me va a faltar nada, aún en la prueba. Luisita hablaba en su testimonio que en ese tiempo de desempleo vio la mano de Dios y eso es un Dios proveedor y ella se lo creyó. Y Dios quiere formar parte de tu vida y quiere que lo descubras a través de la oración. Y Jesús está interesado en escuchar tus peticiones. Yo sé que muchas veces incluso hay momentos en que no sé ni cómo dirigirme a Dios, ni cómo hablarle, ni qué decirle. Y hay momentos en que el silencio es básico para poderme encontrar con Dios. Puedes ir al Santísimo en un momento de silencio o en ese lugar especial que te quieres encontrar con Dios. Y mira, mi hermana, si tú tienes bastante tiempo de no orar, no sabes cómo llegar al Señor, simplemente siéntate, híncate,
párate, levanta tus manos y dile, Señor, no sé qué decirte, pero mi alma te necesita. Y yo te garantizo que tú comenzarás a ver algo diferente en esa relación con Dios que tú vas a tener. O puede ser que mis mismas pruebas, mis tribulaciones, lo único que hacen es que salga llanto dentro de mi ser. Pero en ese llanto, en ese momento vas a encontrar ese consuelo que Dios quiere hacer. Hoy yo te animo a abrir tu corazón y a decirle al Señor todo lo que hay dentro de ti. Que tú te vuelvas sincera con ese que te conoce, pero que tú necesitas conocer. Con ese que te conoce y que necesitas conocer, dile tu necesidad, porque una oración sincera conmueve el corazón de Dios. Y mientras tú oras, la paz de Dios va a llegar a ti y va a cuidar tu corazón y va a cuidar tu mente. Es decir, que cuando tú tengas pensamientos ansiosos, dile al Señor, párate. Dile al Señor, atiende mi súplica, porque yo te necesito. Atiende esto que en este momento me hace sentir descontrolada, que me dan ganas de morirme, que hace que se me quite el aliento. Atiende eso. Y yo te garantizo que la paz va a llegar a tu corazón. Punto número 3. Lleva y deja tus preocupaciones ante Él. Según San Pablo, mis hermanas, la buena vida no comienza cuando las circunstancias son diferentes en nuestra vida, sino cuando cambia tu actitud ante esas circunstancias. Dice el versículo 6 y 7 de Filipenses que leímos, pídanle y denle gracias también, y así Dios les dará su paz. Y esa paz cuidará sus corazones y pensamientos por medio de Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿quieres estar ansioso por nada? Necesitamos tener corazones agradecidos. Y Pablo incluye en estos versículos 2 palabras importantes. Denle gracias. Y es que la gratitud, mis hermanas, consiste en que nosotros nos enfoquemos en las cosas buenas de nuestra vida. En todo eso bueno que pasa en tu vida, que nos enfoquemos exactamente en esto. La gratitud es una de las mayores virtudes que podemos tener. Y yo te quiero dar ciertas cosas que tienen personas que son agradecidas para que lo tomemos para nosotros. Una persona agradecida tiene una actitud bien positiva hacia la vida. Son personas que pueden perdonar fácilmente, que tienen menos envidia, que no son materialistas ni son egoístas. La gratitud hace que se eleve mi autoestima, que pueda tener una buena autoestima, mejora mis relaciones, me permite dormir mejor. Y yo le voy a decir que no es de extrañar que parte de la terapia que Dios tiene para la ansiedad es que nosotros seamos agradecidos, que tengamos gratitud ante las cosas de la vida. Y yo te quiero invitar hoy que tú comiences a hacer una lista de las bendiciones de todos los días que tú tienes y tú las puedas recordar siempre. Y mira cómo la ansiedad se va. Y enfoquémonos más en lo que nosotros tenemos y menos en lo que nos hace falta. Enfoquémonos más en lo que tenemos, en esas bendiciones diarias. Pablo aprendió a estar contento con lo que él tenía. Y si nos vamos a esa cárcel, él tenía una celda en lugar de casa, él tenía cadenas en lugar de ropa, él tenía un guardia en lugar de esposa. Y me podrían preguntar, ¿cómo podría estar contento San Pablo? Fácil. Él se enfocó en una lista completamente diferente. Él vio que él tenía el amor de Dios, que tenía el perdón de sus pecados. Él estaba 100% seguro, mis hermanas, de su salvación. 100% seguro. Él tenía a Cristo y Cristo era suficiente para él. Él estaba esperando, ya en ese momento sabía que iba a morir. Estaba esperando encontrarse cara a cara con Dios. Piensa en tu lista de agradecimiento de tesoros espirituales. Tú sabes que tienes el amor de Cristo. Tú sabes que Cristo murió en esa cruz por ti. Por ti. Tienes al Espíritu Santo, tienes la misericordia de Dios, tienes el perdón de tus pecados, tienes a Cristo Eucaristía que lo puedes recibir todos los días. Piensa en si tienes tu salvación. Y puedes ir agregando más cosas a esta lista de bendiciones, de tesoros espirituales, para que tú le des gracias por lo que tienes hoy. Y cuando nosotros comenzamos a ser agradecidos,
a alegrarnos en el Señor, a orar por absolutamente todo, mis hermanos, y todos, todo es todo, viene a nosotros algo inexplicable, viene la paz. Y no es cualquier paz, es la paz de Dios, es la misma paz de Dios. Y el resultado es una calma que yo no puedo llegar a explicar. Es una calma inexplicable. Y de repente deberíamos estar preocupados por algo, pero por alguna razón no lo estoy. Por alguna razón no lo estoy. Y este tipo de paz es un regalo de Dios. Es un don de Dios, este tipo de paz. Y es la misma paz que tuvo Jesús cuando Él llevó su cruz. Hoy yo te invito, cambia esos pensamientos ansiosos por unos agradecidos. Y así, el último punto, medita en todo lo bueno. El último versículo de Filipenses dice, piensen en todo lo verdadero, en todo lo digno de respeto, en todo lo recto, en lo puro, en lo agradable y en todo lo que tiene buena fama. Yo te pregunto, ¿qué es todo lo verdadero que tienes en este momento, a esta hora, en tu casa, en tu vida? ¿Cuáles son esas bendiciones diarias que tú tienes? Posiblemente hoy, domingo, te levantaste y antes de conectarte, tuviste la bendición de desayunar todos juntos en familia. Estás en ese lugar y oyes por fuera a tus hijos jugando y dices, qué bendición de tener a mis hijos vivos, sanos. Posiblemente te des cuenta al día de hoy y te volteas a ver y te ves completa y dices, tengo salud. Gracias, Señor. La oportunidad de que el día de mañana te presentes a trabajar. Volteas a ver al techo y dices, gloria a Dios, Señor, tengo un techo que me protege del frío y del viento, de la lluvia. Ves la bendición que hoy te levantaste, abriste los ojos y tienes la oportunidad de comenzar un día nuevo. Y mi hermana, estás con vida. Solo eso es una bendición grande en tu vida. Recuerda, esto verdadero que tienes hoy, al día de hoy, y recuérdala como bendición. Y la cura para la ansiedad necesita de esos pensamientos saludables. Hay cosas que yo no puedo cambiar, definitivamente, en nuestra vida. Yo no puedo cambiar dónde nací. Tal vez hubiera querido ser sueca, rusa o póngale nombre, lo que sea, pero me tocó ser salvadoreña. Eso no lo puedo cambiar. No puedo cambiar ni tan siquiera quiénes son mis padres. No puedo cambiar el clima y hay muchas cosas que no puedo cambiar. Pero hay algo que tú y yo sí podemos hacer. Yo puedo escoger cada cosa que entre en mi mente. Yo puedo escoger lo que yo pienso, lo que tú piensas. Y dice Proverbios 4:23. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Lo que nosotros pensamos, mis hermanas, tiene consecuencias. Cuando nosotros tenemos esos pensamientos negativos y no me van a dejar mentir, que de repente nosotros dejamos entrar un pensamiento y en vez de desecharlo, si no es algo bueno, le comenzamos a dar vuelta y lo desarrollé, lo hice grande, lo hice gigante y ahí sucedió. Y hago que me atormente. Y cuando estos pensamientos negativos de autocompasión, de culpa vienen a mí, yo dejo que esos pensamientos me atormenten, me comienzo a quejar. Y eso lo único que va a traer a tu vida es miseria. Pero si tú quieres, en cambio, ser feliz el día de hoy, el día de mañana y siempre, tú tienes que comenzar a sembrar la semilla de la felicidad en tu vida. ¿Y cómo lo vas a lograr? Cuenta esas bendiciones que hemos estado hablando. Cuenta y haz la lista de esas bendiciones. Memoriza algún versículo que en esos momentos angustiosos te van a traer paz. Y repítelo las veces que sean necesarios. Ora al Señor. Alaba a Dios. Y pasa tiempo también con personas que te pueden llegar a animar. Tu desafío o tu problema en sí no es tu problema, mi hermano. Es tu forma de verlo. Y Satanás, que Dios reprenda, es el amo del engaño y quiere jugar con nuestras mentes. Esa es su mayor especialidad, que trae pensamientos negativos exagerados. ¿Y qué podemos pensar nosotras? Nadie me va a amar nunca. Todo ha terminado para mí. Ya no hay solución. Todos están en mi contra. Yo nunca voy a ser una persona exitosa. Nunca tendré un buen trabajo. Nunca me voy a casar.
y esos pensamientos exagerados vienen a mí y yo me los llego a creer. Y quiero decir, qué mentira más grande. Satanás, como que Dios reprenda, es el amo del engaño, pero no es el amo de lo que tú piensas, de tu mente. Entonces tienes que poner atención a lo que tú dejas entrar en tu mente, a lo que tú piensas. Y cuando vengan esos momentos ansiosos, trata de recordar todas las bondades que Dios te da todos los días. Trata de recordarlas y recuerda cómo has vivido también esos momentos difíciles, esas pruebas, pero que has visto la mano de Dios en acción. Porque recordar estas circunstancias, esas cosas, te va a ayudar a crecer en fe y harás que tu fe crezca. Antes de llamar a tu mamá, a tu hermana, yo te quiero invitar que trates de buscar y que sea el primero que busques a Dios. Y lo invitas a conversar sobre ese problema. Es fácil alabar a Dios cuando las cosas nos van bien, cuando la vida nos sonríe, cuando todo sale como esperamos. Sin embargo, cuando hay pruebas, cuando hay problemas, cuando hay dificultad, son momentos que realmente podemos llegar a sentir la presencia de Dios si nosotros se lo permitimos. Y en esos momentos angustiosos es donde nosotros aprendemos a confiar en Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos menos preocupados y que tengamos más paz. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a Cristo. Aférrese a Cristo, mi hermano. Sigamos el consejo de Pablo. Concéntrense en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo bueno. ¿Y cómo me puedo aferrar a Cristo? Sencillamente, permaneciendo en Él. Nuestra meta, mis hermanas, es estar unidas a la vida. Es tu meta sostenerte de la mano de aquel que nunca te va a soltar. Y yo le quiero decir que en muchos momentos de mi vida he querido soltarme de la mano de Dios. Y en un momento yo le dije, Señor, yo quiero que aunque yo me quiera soltar, tú nunca me sueltes la mano. Aférrese a la mano del que nunca la va a soltar. Nosotros sabemos, mis hermanas, que somos hijas de Dios. Y no olvidemos esa misión que Dios la trajo a usted y la sedujo con amor hacia Él. Que esté con Él y que haga su voluntad. Dios nos invita hoy a volver a la paz. Hoy te está invitando, mi hermana, tú que me estás viendo, a volver a la paz. Solo así vamos a poder vivir libres de la ansiedad. Porque vamos a poder volver a la oración. Vamos a poder conocer lo que el Señor quiere para usted. Esas promesas, esos mensajes, y va a poder conocer más a Cristo. Tal vez a través del estudio. Si ha sentido que usted se siente ansiosa, de repente poder salir de mí misma y entregarme al servicio de los demás. Y sobre todo, tener la bendición que contamos de vivir en comunidad. ¿Sabe por qué? Porque aquí en comunidad nos podemos ayudar. Cuando usted está solita y está tratando de vivir sola, desde su casa, desde su rincón, ahogada, sufriendo, usted le va a costar salir de esa circunstancia. Pero Dios le invita que caminemos juntos, que nos apoyemos, que busquemos consejo. Recuerde esos 4 maderos: la oración, el estudio, la comunidad y el servicio. Para que usted pueda vivir en victoria y que sea parte de ese proceso, que usted pueda salir libre de esa ansiedad. ¿Usted se puede imaginar una vida en la que esté ansioso por nada? Dios sí puede. Dios puede. Y con su ayuda usted puede llegarle a experimentar. Solo recuerde que Él quiere que venga un poco de calma a su vida. Si usted en algún momento se ha sentido fría, se ha sentido árida, se ha sentido seca, siente que se ha alejado de Dios, yo le quiero decir algo. Dios le ha traído hoy aquí para que usted se conecte esta mañana, para que viva estas charlas, y Él quiere decirle algo. Vuelve, regresa, hija mía. Yo quiero darte sanidad a tu corazón y quiero que en ti regrese la esperanza. Fíjense que yo quiero compartirles con ustedes mi testimonio. El año pasado, para esta época, exactamente finales de agosto, yo viví uno de los momentos con mayor ansiedad en mi vida. A mi papá en agosto, finales de agosto, le dio COVID. Un hombre
de 70 años, diabético, con presión alta, le dio COVID y teníamos miedo de que sus complicaciones, que se dieran complicaciones. Pero en efecto, así sucedió. 7 días después, sus complicaciones comenzaron a surgir. Le costaba respirar, su saturación estaba baja, necesitaba oxígeno y lo llevamos al médico de emergencia y el doctor nos dijo, tenemos opción de que se tiene que ingresar al hospital, y él como médico dijo, yo no me quiero ingresar a un hospital. O sea, no quiero. Esa parte para él era imposible de hacerlo. Nos dieron la opción de ir viendo, según cómo él iba evolucionando, de tenerlo dentro de casa. Hicimos como un pequeño hospitalito, salimos corriendo con mi esposo a tratar de conseguir todo lo que él necesitaba. Llegamos a tenerlo en cada uno de este proceso porque duró 2 meses y medio aproximadamente su proceso de COVID. Cada día íbamos viendo que él se iba complicando un poco más. Y en medio de esa prueba comenzamos a ver también las bendiciones de Dios. Comenzamos a ver que de repente necesitábamos un tanque de oxígeno extra y lográbamos conseguirlo. Terminamos necesitando 3 tanques de oxígeno. Él estaba a 15 litros por minuto. Tenían que hacer cambios de oxígeno constantemente. Me acuerdo de que logramos conseguir un ventilador porque ya era algo que para él se le complicaba. Yo me acuerdo de ese día que logramos conseguir el tanque, que todos me decían, tenés que ingresarlo, él no puede estar en casa. Y él no quería. Y yo le decía, Señor, dame sabiduría, dame paz para saber qué decisión tomar. Llegó a nosotros ese ventilador, que fue un regalo de Dios, y logramos estabilizarlo. Fueron 2 meses y medio complicados, mis hermanos. Y todos los días había un reto diferente. Y yo les quiero decir que cada día había esa angustia en mi corazón. Mi mamá estaba con él full tiempo. Los dos no estaban trabajando. Mi papá es médico y no podía trabajar por su condición, y mi mamá dentro de casa teniéndolo que cuidar. Cada cosa que sucedía me llamaban por teléfono y yo tenía que salir corriendo a buscar qué podíamos hacer. Y yo me acuerdo que habían momentos en los cuales iba en el carro y yo perdía hasta el rumbo. No encontraba salida, me perdía de calle, tenía que parar. Había llanto angustioso porque mi mamá me llamaba afligida. Conseguime tal cosa, tu papá no puede respirar bien, necesito algo más. Y yo me acuerdo de que me paraba de repente y le decía, oía alabanzas en el carro, y había una alabanza que yo la ponía todos los días porque era la que me daba fuerzas. Y yo me acuerdo de que paraba y le decía, Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu amor, necesito de tu misericordia. Ayúdame a computar bien lo que tengo que hacer porque no encuentro salida. Algunas veces no lograba ni llegar a la farmacia y me tenía que detener. Y al clamar a Dios, la paz del Señor llegaba a mi corazón para que yo pudiera continuar. Y fíjense que tomé la decisión en ese proceso porque comencé quejándome. O sea, me llamaban por teléfono y yo, sí, que está mal, está con esto. Y dije, yo voy a comenzar a decir las bendiciones que Él vive cada día. Y comencé a darme cuenta las bendiciones grandes que él tenía. De repente, que había pasado bien el día, que había logrado comer, que habíamos logrado conseguir el tanque de oxígeno extra, que él estaba tal vez un poco mejor. 2 meses y medio sucedieron y de repente nosotros sentimos que pudimos respirar un poco. Comenzó a dar pasos, comenzó a caminar bien, comenzó a tratar de hacer su vida normal. Mas, sin embargo, él no nos había contado que en ese primer scan, cuando le dio COVID, le detectaron una sombra en el páncreas. Eso fue en noviembre que él ya comenzó a sentirse mejor. Y él
secretamente, junto con mi mamá, comenzó a hacer un montón de pruebas y ver todo lo que él tenía que hacer. Mis hermanas, yo siempre pedí la conversión de mi papá. Yo tengo 23 años de convertida y yo le pedí al Señor, Señor, por favor, convertilo. Y me imaginaba todo sirviendo al Señor. Y Dios ocupó su enfermedad de una manera diferente, porque le garantizó su perdón de los pecados, le garantizó su salvación. Y esa prueba, esa circunstancia le sirvió a él, porque yo sé que él está bien, que él está sumamente bien. Después de 35 años, él tomó la decisión de confesarse. Y en el momento de COVID, yo le decía al Señor, Señor, por favor, no te lo lleves. Cuando yo sentía que las cosas se complicaban, dale chance de poderse confesar. Dale chance de poderle entregar su vida a ti. Y ese sucedió en ese proceso. Él se confesó un día antes de poderse operar. La operación salió más larga de lo que se esperaba. El tumor era más grande de lo que se esperaba. Hubo complicaciones y nos dijeron, él se tiene que quedar en cuidados intermedios. Y en esos cuidados intermedios, esa noche después de la operación, me llamaron que se había puesto mal y que necesitábamos volverlo a operar porque estaba pasando, se le estaba saliendo mucha sangre, estaba perdiendo mucha sangre. Y esa noche cuando yo llegué, lo vi, mis hermanas, y comenzamos a orar mucho por él. Estaba palidísimo de toda la sangre que había perdido. Y comenzamos a orar fuertemente por él. Después de 3 paros, él murió. Él murió y para nosotros fue algo sorpresivo que no nos lo esperábamos. Pero en medio de esa prueba, en medio de ese momento de llanto, sentimos el amor de Dios. Dios preparó nuestro corazón desde antes, mis hermanos. Para mi mamá, para mi hermano, para mí, para mi papá. Que a través de ese proceso, él encontrara la salvación. Y yo les quiero decir que mi esperanza tal vez no salió en la circunstancia como yo le pedí al Señor que lo salvara. Pero sí sucedió su salvación de su alma. Y para mí eso era suficiente. Y esa esperanza nos acompañó a lo largo de los días siguientes. Y yo sé que me voy a encontrar con él. Y cada misa se vuelve un oasis para mi vida. Porque en la misa me encuentro con él. Cuando se unen las 3 iglesias, ese es mi momento para clamarle a él. Y espero la misa con ansias. Yo les quiero decir que a pesar de las circunstancias que tal vez no salieron como nosotros hubiéramos orado, el plan perfecto de Dios se cumplió. El plan perfecto de Dios se cumplió y Él vino a ser ese Dios consolador que mi vida y mi alma necesitaba. Yo pude descubrir a un Dios que consuela. Mis hermanas, en la noche que no podía dormir, yo sentía un abrazo caliente y era el Espíritu Santo que me abrazaba. Y yo quiero testificar hoy que Dios está vivo y que a pesar de nuestras circunstancias, que en nuestros momentos de ansiedad, de nuestras pruebas, de nuestros problemas, Él es vivo y está contigo si tú le permites que Él actúe en ti. Y yo por eso le doy la gloria a Dios. Y yo te quiero decir que para estar ansiosos por nada, alégrate en el Señor. Busca, mi hermana, momentos de oración. Confía en la providencia de Dios. Lee la palabra de Dios y comienza a hacer lista de tus bendiciones. Busca alabar al Señor y por último, que no es el menos importante, busca al Espíritu Santo para que de esa manera tú puedas sentir la libertad que llega a tu vida. Yo te quiero invitar hoy que cierres tus ojos.